Si me preguntáis por qué he decidido hacer este vídeo, creo que antes tengo que contaros una cosa. Yo no siempre he sido un fanático del terror, de hecho todo lo contrario. De pequeño era tremendamente miedoso y prácticamente no podía ver nada relacionado con el género. Era de esos niños que podía ver un tráiler de una película de terror y no dormir por ello en días. Y sin embargo aquí estoy, con un canal dedicado a hablar de terror, escribiendo relatos de terror, dirigiendo cortometrajes de terror y preguntándome si estamos viviendo uno de los momentos más interesantes que ha conocido este género. Si estuviéramos en una película de Scorsese, este sería el momento en el que se congela el plano y diría ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Porque sinceramente considero que mi historia tiene muchísimo que ver con la respuesta. La primera película de género que vi fue La Dama de Negro, que la recuerdo bastante olvidable. Pero ese mismo día dos amigas me convencieron para ver Expediente Warren, la primera. Y ahí algo cambió en mí, y no es porque saliera muerto de miedo, sino porque descubrí que ver una película de género podía ser una experiencia. Y todavía ni siquiera sabía que yo quería dedicarme al cine. Ni siquiera me había planteado la idea de ganarme la vida escribiendo historias, aunque llevaba haciéndolo desde niño. Pero a partir de ese momento empecé a ver más películas de terror. Primero llegaron Insidious, Sinister, The Babadook. Después sentí curiosidad por los clásicos. La Cosa, Alien, Psicosis, La Matanza de Texas, REC, El Exorcista. Y así, casi sin darme cuenta, acabé haciendo algo que ni hubiera imaginado cuando era pequeño. Convertir el terror en el centro de mi vida creativa. Mi primer cortometraje fue de género, que no está disponible en ningún lado y hacedme caso cuando os digo que es mejor así. Más tarde llegó El Silbido como trabajo de fin de grado. Después hice un máster donde desarrollé una serie antológica también de género que sigo reescribiendo hasta a día de hoy. Empecé a leer compulsivamente a Poe, Lovecraft, Machen, Shirley Jackson, Stephen King o Mariana Enríquez. También a investigar sobre folclore, leyendas y casos paranormales. Y de ahí fueron naciendo mis propios relatos, mis propios cortometrajes y esta idea de cartografía del miedo. Pero lo curioso es que mientras yo hacía todo ese camino, el propio género también estaba cambiando. Yo me bautizaba con Expediente Warren, Insidious o Sinister. Después me metí con otras a medida que se iban estrenando. Hereditary, La Bruja, Midsommar, Get Out, Talk to Me, Late Night with the Devil, Obsession, La Sustancia, Sinners, Bring Her Back, Weapons. Y al mismo tiempo que salían yo pasaba de ver películas de género a querer escribirlas. Y por eso digo que mi historia no es para nada una casualidad. Soy en parte un producto creativo de esta explosión del género. Porque mientras una nueva generación de directores como Robert Eggers o Ari Aster demostraba que el género podía volver a ser profundamente autoral, miles de personas empezábamos a mirarlo de otra manera. Ya no era solo el género de los sustos. Era un lugar donde se podía hablar de identidad, de duelo, de religión, de salud mental, de culpa o de relaciones humanas sin renunciar al entretenimiento. Y eso hizo que muchos nos enamoráramos del terror. No solo como espectadores, sino también como creadores. Por eso quería empezar este vídeo hablando un poquito de mí. Y no porque mi historia sea especialmente importante, sino porque tengo la sensación de que para nada soy el único. Hay toda una generación que ha descubierto el terror igual que yo. Y cuanto más lo pienso, más claro tengo que esta coincidencia no puede ser casual. Al fin y al cabo, si dedicas gran parte de tu tiempo a leer terror, ver terror, escribir terror y hablar de terror, es normal que acabes pensando que todo gira alrededor del terror. Pensé que quizás era un sesgo, que a lo mejor me estaba fijando de más. Pero cuanto más investigaba para este vídeo, más claro tenía que estaban ocurriendo demasiadas cosas al mismo tiempo como para que todo fuera una coincidencia. Y no estamos hablando únicamente de que hayan salido unas cuantas películas buenas de género. Eso lleva pasando muchísimo tiempo, el terror lleva dándonos joyas durante décadas. No estoy diciendo que el cine de género haya empezado ahora a hacer buenas películas. Eso sería una barbaridad. Y además creo que lo que está cambiando es otra cosa. Cada vez tengo más la sensación de que el horror ha vuelto a ocupar un lugar central dentro de la conversación cinematográfica. De repente aparecen nuevos directores cuya siguiente película esperamos con la misma ilusión con la que antes esperábamos la de Nolan o Villeneuve. Los festivales de género tienen cada vez más repercusión. Los premios empiezan poco a poco a mirar hacia películas que hace unos años habrían sido ignoradas. Actores y actrices muy reconocidos quieren hacer terror. Las plataformas apuestan por miniseries de miedo. Los estudios siguen invirtiendo en franquicias, sí, pero al mismo tiempo aparecen películas completamente originales que
consiguen convertirse en fenómenos inesperados. Y eso me resulta muy interesante porque no se trata solo de una pieza, son muchas y todas se mueven en la misma dirección. Y luego están las cifras. El terror lleva años demostrando algo que la industria conoce perfectamente. Es uno de los géneros más rentables del cine. No necesita de presupuestos gigantescos para funcionar. Y cuando una película conecta con el público puede multiplicar su inversión de una forma que muy pocos géneros consiguen. Eso explicaría muchas decisiones industriales, pero no todas. Porque si solo fuera cuestión de dinero bastaría con producir 20 películas de terror al año. Y sabemos que eso tampoco va así. Porque hacer una película de terror es relativamente sencillo, entre muchísimas comillas. Lo difícil es conseguir que la gente se quede con ella dándole vueltas en la cabeza cuando sale del cine. Y esa conversación está pasando últimamente. Las películas de los últimos años no solo funcionan en taquilla. Generan conversación, artículos, vídeos, podcasts, memes, debates... Y eso a veces es casi más importante que los propios números. Porque significa que el horror ha vuelto a convertirse en un espacio donde la gente busca algo más que pasar miedo. Busca ideas, busca conversaciones, busca experiencias... Así que dejé de preguntarme si simplemente estaba viviendo una buena racha de películas. Y empecé a hacerme una pregunta que considero mucho más interesante. ¿Qué ha cambiado para que todo esto esté ocurriendo al mismo tiempo? Porque cuanto más investigaba, más claro tenía que la respuesta no estaba únicamente en las películas. Y aquí fue donde mi pregunta cambió por completo, porque ya no me interesaba únicamente entender por qué estaban funcionando tantas películas de terror. Lo que quería entender era otra cosa. ¿Por qué precisamente el terror? ¿Por qué no está ocurriendo esto con otros géneros como la comedia, el western o el musical? Cuantas más vueltas le daba, más me acordaba de una frase que me dijeron durante el máster. Un día vino a clase a darnos una charla Enrique López Lavín, uno de los productores más importantes que ha tenido el cine español, especialmente de terror, en las últimas décadas. Yo aproveché precisamente para preguntarle por el auge del género, que era una idea que ya llevaba rondándome la cabeza desde hacía tiempo. No me acuerdo exactamente de cuál fue mi pregunta, pero sí recuerdo perfectamente la respuesta. Alguien dijo una vez que la gente solo va al cine por 3 cosas: a reír, a llorar y a pasar miedo. Y esa frase se me quedó grabada, porque resume muy bien por qué el terror no llega a desaparecer nunca del todo. La comedia cambia muchísimo de un país a otro, incluso de una generación a otra. Hay chistes que ya hoy en día no funcionan, otros que solo entienden quienes han vivido en un contexto determinado. Y con el drama ocurre algo similar, pero el miedo es diferente. Todos entendemos lo que es sentir ansiedad, sentirse observado, perder a alguien, quedarse solo, no controlar el propio cuerpo o no reconocer a la persona que tienes delante. Y al fin y al cabo es eso, el terror trabaja con emociones profundamente universales. Precisamente por eso tiene esa enorme capacidad de reinventarse, porque los monstruos cambian, pero el miedo nunca desaparece. Hace 50 años hablábamos de miedo a la posesión demoníaca, a la guerra nuclear o al asesino que podía entrar en casa. Hoy seguimos teniendo demonios y asesinos, pero también hablamos de ansiedad, de salud mental, de identidad, del cuerpo, de la dependencia emocional, del aislamiento, de la tecnología, de las redes sociales, del duelo, y el terror consigue absorber todos esos cambios casi mejor que ningún otro género. Por eso siempre sobrevive, porque nunca habla realmente de monstruos, habla de nosotros. Y los monstruos simplemente cambian de forma para adaptarse a cada época. Eso explica algo que me parece fascinante. Que hoy podamos emocionarnos con una película como La Sustancia, angustiarnos con Talk to Me, sentirnos incómodos viendo Obsession, o volver a tener miedo de un pueblo perdido gracias a La Bruja. Son películas completamente distintas, no se parecen prácticamente en nada, y sin embargo todas pertenecen al mismo género, porque el terror, además de una estética, siempre ha sido un lenguaje, y eso es mucho más importante. Un lenguaje que además permite prácticamente hablar de casi cualquier cosa, y quizás ahí está uno de los motivos por el que estamos viviendo este momento tan especial dentro del género, porque mientras otros parecen haber encontrado ciertos límites, el terror sigue expandiéndose. Se mezcla con el drama, con la ciencia ficción, con la fantasía, con el romance, con la sátira, con el cine social, con el thriller, con prácticamente cualquier forma de contar historias. Y cuanto más se mezcla, más vivo parece estar. Ahí entendí que la pregunta inicial del vídeo estaba mal formulada. No debería preguntarme qué está pasando con el género, sino que la pregunta debería ser otra. ¿Qué está pasando con nosotros para que el terror tenga tantas cosas nuevas que contar?
Hay momentos en que la industria parece darse cuenta de algo muy sencillo. El terror nunca había dejado de funcionar, simplemente nadie le estaba prestando demasiada atención. Y durante muchos años ha sido un género al que se ha mirado por encima del hombro. El terror se ha tomado durante décadas por barato, por el cine de adolescentes. Un género que llenaba salas, sí, pero que rara vez aparecía en las conversaciones grandes sobre cine. Mientras los premios miraban hacia el drama, el biopic o el cine histórico, el terror seguía haciendo lo de siempre, llenar salas. También crear comunidades, pero sobre todo ganar dinero, porque al fin y al cabo todos sabemos que el cine es una industria y las industrias se fijan en lo que funciona. Durante los años 2000 y buena parte de la década siguiente, el gran cine comercial estaba dominado por otro fenómeno: las franquicias. Marvel, Star Wars, Harry Potter, El Hobbit, grandes sagas capaces de mover cientos de millones de dólares y construir universos enteros. Yo crecí con todo aquello y disfruté muchísimo de muchas de esas películas, pero llegó un momento en el que el propio modelo empezó a saturarse. Cada año había más secuelas, más precuelas, más remakes, más universos compartidos, más adaptaciones. Y entonces ocurrió algo curioso. Mientras buena parte de la industria seguía fijándose en las grandes franquicias, el terror empezó a demostrar que podía hacer justo lo contrario. Películas originales, autores nuevos, presupuestos relativamente contenidos y aún así enormes éxitos de público. Ahí está uno de los grandes cambios de esta época. Los productores dejaron de ver el terror simplemente como un género barato, empezaron a verlo como un espacio donde podían aparecer nuevos autores, y eso lo cambió absolutamente todo, porque cuando una industria comienza a confiar en las ideas empiezan a aparecer nuevas miradas. No creo que sea casualidad que en pocos años hayan coincidido cineastas como Robert Eggers, Ari Aster, Jordan Peele, Mike Flanagan, Ryan Murphy, los hermanos Philippou, Coralie Farjad o Curry Barker. Todos hacen películas completamente distintas. No pertenecen a una misma escuela, ni siquiera entienden el terror de la misma manera. Lo único que comparten es algo mucho más importante. Todos tienen una mirada propia y esa es la palabra clave. Porque muchas veces hablamos de cine de autor como si fuera un género, pero no lo es. Es una forma de mirar el mundo, y el horror siempre ha sido uno de esos lugares donde mejor ha sobrevivido esa idea. Por supuesto, aquí también hay nombres propios dentro de la industria. A24 ayudó a demostrar que existía un público para un terror mucho más autoral. Neon ha seguido apostando por películas que hace unos años quizás habrían parecido demasiado arriesgadas. Blumhouse convirtió el bajo presupuesto en un modelo de negocio extraordinariamente eficaz. Pero lo importante no son los nombres de las distribuidoras, sino lo que representan. Representan una industria que ha vuelto a confiar en que el género puede descubrir nuevos cineastas. Y eso a mí me parece una noticia fantástica, porque cuando una industria deja espacio para nuevas voces todos salimos ganando. Los espectadores, los críticos, los festivales y también quienes soñamos con contar historias algún día. Hay una frase que llevo repitiéndome desde que empecé a preparar este vídeo, y es que los nuevos autores no aparecen por generación espontánea, no crecen del suelo como las setas. Aparecen cuando alguien decide darles una oportunidad, y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora con el terror. Pero hay una parte de todo esto que no puede explicarse únicamente desde la industria, ni desde los presupuestos, tampoco hablando de los nuevos directores, porque al final las películas no aparecen en el vacío, aparecen porque alguien las escribe y porque alguien decide ir a verlas. Esa es una de las claves de todo esto. Como hemos dicho, los monstruos siempre han sido un reflejo de los miedos de su época. Por eso el terror cambia constantemente, y no es porque quiera estar a la moda, sino porque también nosotros vamos cambiando. Si pensamos en el cine de género de hace 50 años, es muy fácil encontrar cuáles eran sus grandes obsesiones: la Guerra Fría, la posesión demoníaca, la amenaza nuclear, el asesino desconocido, el miedo a que alguien irrumpiera en la seguridad de tu hogar. Todo eso sigue existiendo, pero vivimos en un mundo muy distinto. Una generación que ha crecido entre crisis económicas, atentados, pandemias, redes sociales, ansiedad, precariedad laboral, inteligencia artificial y una sensación constante de incertidumbre. Estamos bien. Y para nada digo que la época en la que nos está tocando vivir sea la más dura de todas, pero a ver, eso al final acaba reflejado en el género. Y en el horror al final se acaba también aprovechando muchísimo más este reflejo social que es el cine y la ficción.
porque ya no necesitamos únicamente monstruos que nos persigan. Necesitamos historias que nos ayuden a entender por qué nos sentimos como nos sentimos. Por eso me fascina tanto el rumbo que ha tomado el género. Cada vez veo más películas donde el verdadero conflicto no está en derrotar al monstruo, está en enfrentarse a uno mismo. Ahí están películas como Hereditary, donde el duelo y la herencia familiar son mucho más importantes que cualquier elemento sobrenatural. También La Sustancia, que convierte la obsesión por la juventud y la imagen en una auténtica pesadilla corporal. Talk to Me, donde el terror nace de una juventud incapaz de gestionar el dolor y la pérdida. Obsession, que habla de dependencia emocional, consentimiento e identidad mucho antes que de una ramita maldita. O La Bruja, que utiliza el folclore para hablar del aislamiento, del fanatismo religioso y del miedo a crecer. Y eso me parece apasionante porque significa que el terror ha dejado de utilizar el monstruo como destino. Ahora lo utiliza como lenguaje. El monstruo ya no es el final de la historia, es una herramienta para hablar de otra cosa. Y creo que eso también explica por qué conviven tantos tipos de terror en esta época. El folk horror, el body horror, el terror psicológico, el horror cósmico, el terror religioso, el terror social, el folk contemporáneo, el horror tecnológico, el found footage. Esto tampoco es casualidad, cada uno responde a una ansiedad distinta y eso hace que el género esté más vivo que nunca. Hay quien dice que el terror actual ya no da miedo, que es demasiado metafórico, demasiado lento, demasiado intelectual, y entiendo de dónde viene la crítica, pero creo que parte de un error. Confunde la forma del miedo con el miedo en sí, porque el terror nunca ha tenido una única manera de asustar. Nos asustó Nosferatu, nos asustó Psicosis, nos asustó Alien, nos asustó El Resplandor, nos asustó REC, y hoy nos asustan películas completamente diferentes entre sí. Eso no significa que el género haya perdido su esencia, significa que ha encontrado nuevas maneras de hablar de nosotros. Y quizás ahí está la mayor fortaleza del género, que nunca deja de cambiar porque nosotros tampoco dejamos de hacerlo. Cuando empecé a ver terror me fascinaban los monstruos, los fantasmas, los vampiros, las brujas, los hombres lobo. Hoy me doy cuenta de que casi siempre recuerdo mucho más a las personas que lo sufren. No estoy diciendo que el cine de género haya empezado ahora a hacer buenas películas. Eso sería una barbaridad. Y además creo que lo que está cambiando es otra cosa. Pero como han cambiado nuestros miedos, creo que también tendría que cambiar algo más. Las personas que los cuentan. Creo que ahí está una de las partes más interesantes del momento que estamos viviendo actualmente en el terror. Durante mucho tiempo, la historia oficial del cine de género, como la historia oficial del cine en general, ha estado contada casi siempre desde los mismos lugares. Directores hombres, miradas masculinas, productoras muy concretas y países muy concretos también. Formas de entender el miedo que, aunque nos hayan dado obras absolutamente imprescindibles, no podían abarcarlo todo. Porque nadie puede abarcarlo todo. En cuanto a lo de los países, es muy simple verlo porque al final el miedo, las leyendas, el terror nace de eso mismo, de la cultura popular de cada lugar. Pero aquí me quiero detener en algo que me parece mucho más importante y también bastante evidente. La historia del cine, como prácticamente todas, ha sido esencialmente machista. Y no creo que esto sea una opinión, creo que es un hecho histórico que no se debería rebatir. Durante muchos años las mujeres simplemente no tuvieron el mismo lugar que los hombres para escribir, para dirigir o para producir películas. Y eso tiene una consecuencia de la que se habla muchísimo menos. No solo es una injusticia para las autoras, sino que también es una injusticia y una pérdida para el propio cine. Una pérdida enorme. Porque cuando durante 100 años escuchas mayoritariamente historias contadas desde un mismo lugar, inevitablemente dejas fuera otras formas de mirar el mundo. Otros conflictos, otras obsesiones y en el caso del género, otros miedos. Por eso me parece tan importante el momento que estamos viviendo. No porque ahora haya mujeres haciendo terror, que siempre las ha habido, aunque muchas veces invisibilizadas, sino porque por fin empiezan a ocupar un espacio mucho más visible dentro del género. Y eso lo enriquece. Porque el miedo nunca es exactamente igual para todo el mundo. Todos compartimos muchísimas inquietudes, por supuesto, pero también existen ciertas experiencias que dependen del cuerpo que habitamos, del contexto en el que hemos crecido, de cómo nos mira la sociedad. Y ahí hay una cantidad inmensa de historias que durante muchísimo tiempo no hemos escuchado. Pienso en Coralie Faryad y en cómo La Sustancia convierte las imposiciones sobre el cuerpo de la mujer en una de las películas de terror más incómodas e inteligentes que he visto en los últimos años. En Jennifer Kent utilizando un monstruo para hablar del duelo, la maternidad y la culpa en The Babadook.
en Julia Ducournau llevando el body horror hacia lugares completamente distintos, en Carlota Pereda mezclando el slasher con el mundo rural y el acoso en Cerdita, en Karin Kusama, en Isa López y en tantas autoras que están ampliando el mapa del terror contemporáneo. Pero incluso también si salimos del género nos encontramos con el mismo fenómeno, y aquí me voy a ir a España. Ahí están Carla Simón, Isabel Coixet, Iciar Bollaín, Alauda Ruiz de Azúa, Paula Ortiz o Arantxa Echevarría, demostrando que una directora no hace películas para mujeres, hace películas. Y me parece muy curioso y denigrante como todavía se cuelga la etiqueta una película que dirige una realizadora mujer como hecha para mujeres. Nunca hacemos eso con Spielberg, ni con Nolan, ni con Carpenter, ni con Guillermo del Toro. Nadie dice que sus películas estén hechas para hombres. Entonces no entiendo por qué se sigue utilizando ese criterio cuando quien está detrás de la cámara es una mujer. Porque una directora no representa únicamente a un colectivo, representa una mirada, una autora. Y las buenas miradas siempre terminan hablándonos a todos. De la misma manera que yo puedo emocionarme profundamente con la sustancia sin haber vivido las mismas presiones que denuncia Coralie Faryad, una espectadora puede sentirse completamente atravesada por Tiburón, La Cosa o Pinocho sin compartir la experiencia vital de Spielberg, Carpenter o Guillermo del Toro. Eso es precisamente lo que hace grande el cine y a las artes en general. El cine nos permite vivir experiencias que no son las nuestras, y creo que cuanta más diversidad de miradas, mejor para el propio género. Lo mismo ocurre con las miradas queer. Durante bastante tiempo muchas de esas historias solo podían existir como metáforas. Lo monstruoso se asociaba a aquello que era diferente, reprimido o marginado. Hoy cada vez aparecen más cineastas que recuperan ese imaginario desde dentro, utilizando el terror para hablar de identidad, deseo, pertenencia o exclusión, sin necesidad de esconderse detrás del subtexto. Y eso también enriquece el género, porque solo hace que sumar nuevas experiencias, nuevos conflictos, nuevos miedos, y ese cambio no se limita únicamente a quien dirige las propias películas. También está cambiando de dónde vienen los cineastas. Antes parecía que tenías que esperar a que alguien te abriera la puerta, parecía algo imposible. Ahora en muchísimos casos las puertas comienzan a construirse desde internet. Los hermanos Filippo venían de YouTube antes de dirigir Talk to Me. Curry Barker también desde ese ecosistema digital antes de Obsession. Kane Parsons convirtió The Backrooms en un fenómeno nacido en YouTube antes de dar el salto al largometraje. Y eso me parece apasionante porque internet ya no se limita únicamente a hablar de cine. También está generando cineastas, una webserie, un cortometraje viral, un canal de YouTube, una idea brillante ejecutada con pocos recursos. Todo eso puede convertirse en una carta de presentación. Y creo que el terror es el género donde más se ha notado ese cambio. Lo llevamos viendo desde el proyecto de La Bruja de Blair mismamente, porque nunca ha necesitado presupuestos enormes. A veces basta una buena idea, una atmósfera, una imagen, una regla sencilla, un miedo que todos entendamos. Y tampoco podemos olvidarnos de otra influencia enorme, los videojuegos. Hay toda una generación que no descubrió el terror únicamente en las salas de cine, tampoco leyendo, lo descubrió jugando. Una forma completamente distinta de experimentar el horror. Pero esto lo dejamos para el siguiente bloque para concluir este primero. Por eso creo que hablar del contexto del terror únicamente desde el cine es quedarse corto. El género está siendo atravesado por muchas cosas al mismo tiempo. Ya no me voy a parar a hablar de la literatura, pero todos sabemos que ahí también hay un boom. Hay nuevas directoras, nuevas identidades, autores que vienen de internet, creadores formados entre videojuegos, redes sociales y plataformas digitales, y por espectadores que nada más salir del cine continúan la conversación en Letterboxd, YouTube, TikTok o un podcast. Todo está construyendo una conversación enorme alrededor del miedo. Una conversación mucho más grande, mucho más diversa y mucho más viva. Cuando incorporas nuevas miradas no solo aparecen nuevos personajes, aparecen nuevos monstruos, nuevos conflictos y nuevas formas de entender el miedo. Y eso para un género que lleva más de un siglo reinventándose es un regalo. Quizás por eso es tan difícil encerrar el terror que vivimos en el día de hoy en una sola etiqueta. Porque ya no nace de un único lugar como nunca lo ha hecho, pero ahora más que nunca nace de muchísimas miradas distintas. Y cada una de ellas nos obliga a hacernos la misma pregunta. ¿Qué nos da miedo ahora? Ya he dicho que iba a ampliar un poquito más el tema de los videojuegos, porque es que me parece muy importante tenerlos en cuenta y analizarlos en el momento que estamos viviendo en el terror. Porque yo, por ejemplo, cuando era un cagón, me podía permitir jugar algún juego de terror.
Entonces me incluyo entre aquellos que han descubierto también el género dentro de la industria del videojuego, aparte de en el cine o en la literatura. Y creo que eso también cambia por completo la relación con el género, porque el miedo en un videojuego funciona de otra manera. En el cine puedes taparte los ojos, mirar el móvil o recordarte que estás viendo una película desde fuera, pero en un videojuego no basta con mirar. Tienes que avanzar, tienes que abrir la puerta, tienes que bajar al sótano, tienes que decidir si gastas la última bala o si corres, tienes que equivocarte y especialmente muchas veces tienes que morir para entender cómo sobrevivir. Ahí hay una diferencia enorme porque el terror interactivo no solo te muestra el miedo, sino que te obliga a participar en él. Por eso creo que sagas como Resident Evil o Silent Hill no son simples notas al pie cuando hablamos del horror actual. Son parte central de la educación sentimental de toda una generación. Véanse sus muchas adaptaciones. Resident Evil nos enseñó el survival horror como administración del miedo. Pocas balas, recursos limitados, espacios cerrados, cuerpos infectados y una sensación constante de vulnerabilidad. Silent Hill llevó eso a un terreno todavía más psicológico. La niebla, los espacios deformados, los monstruos como proyección de culpa, trauma o deseo reprimido. Mucho antes de que habláramos tanto de terror psicológico contemporáneo, ya había millones de jugadores atravesando pasillos donde el verdadero enemigo era la mente. Y luego llegaron otras muchísimas formas de experimentar el miedo. Dead Space mezclando horror cósmico, body horror y ciencia ficción en una experiencia completamente física. Outlast quitándote casi cualquier posibilidad de defensa y obligándote a correr, esconderte y mirar a través de una cámara. Amnesia construyendo terror desde la fragilidad, la oscuridad y la pérdida de control. Until Dawn o The Quarry convirtiendo el slasher en una película interactiva donde cada decisión puede matar a un personaje. Alan Wake mezclando literatura, metanarrativa, televisión y horror psicológico. Y The Last of Us donde los infectados importan, sí, pero lo que realmente permanece es el drama humano que se construye alrededor de ellos. Creo que esto ha cambiado mucho más de lo que solemos admitir, porque los videojuegos no solo han copiado los códigos del cine de género, también le han devuelto cosas al cine como esa obsesión por la inmersión, la atmósfera, la exploración del espacio, la tensión sostenida, la idea de que el monstruo no siempre viene de lo que aparece, sino de lo que puede aparecer en cualquier momento. De hecho, varios estudios sobre survival horror señalan precisamente esa cercanía con el cine contemporáneo. Ambos trabajan con suspense, dread y encuentro con lo monstruoso, pero el videojuego añade interactividad e inmersión, haciendo que el jugador no solo contemple el miedo, sino que lo active con sus propias decisiones. Y ahí está la clave, porque el jugador no es solo un espectador, es un cómplice. Cuando abres una puerta en un videojuego de terror no puedes culpar al montaje, la has abierto tú. Y por eso la experiencia se te queda como de otra manera. Creo que muchos espectadores de terror llegamos al cine con esa memoria interactiva incorporada. Es como esa sensación de que ya no solamente quieres que te cuenten una historia, sino habitar un poco en la atmósfera de la película, notar el espacio, sentir que algo puede salir desde cualquier esquina del plano. No digo que el cine haya empezado a copiar a los videojuegos sin más, eso sería muy simplista. Yo lo que digo es que se retroalimentan, que va la relación en las dos direcciones. Los videojuegos de terror nacieron mirando al cine, usando planos, música, montaje, iluminación, géneros y arquetipos cinematográficos. Pero después fueron creciendo lo suficiente como para influir de vuelta en nuestra forma de entender el miedo. Hay trabajos sobre juegos de horror basados en cine que hablan justamente de esa mezcla entre convenciones fílmicas y convenciones lúdicas. Ya no hablamos solo de mirar una película, sino de habitar una película. Y creo que ahí aparece otra idea importante, que el terror actual es cada vez más transmedia. Una historia puede nacer como videojuego, como creepypasta, como vídeo de YouTube, como ARG, como meme, como hilo de Reddit, como leyenda digital y después convertirse todo en una película. Eso hace 20 años parecía muchísimo más raro. Hoy nos parece casi un proceso natural. El caso de Backrooms me parece perfecto. Nace de una imagen, de ese creepypasta, de la idea inquietante de caer fuera de la realidad y terminar en un espacio liminal infinito. Luego Kane Parsons la convierte en una serie de vídeos de YouTube con una estética de found footage y horror analógico. Y de ahí salta el largometraje con A24. Me acabo de dar cuenta de que he dicho A24 y a mí todo el mundo me dice que diga A24, pero no voy a entrar en ese juego. El camino de Backrooms dice muchísimo del momento que estamos viviendo. Ya no estamos ante una adaptación tradicional.
no es una novela que se convierte en película. Es un imaginario nacido en internet, alimentado por comunidades, expandido por vídeos, teorías y formatos digitales, hasta acabar convertido en cine. Y ya hemos dicho que no es el único caso, porque están los hermanos Philippou, Cory Barker, también Markiplier, que ha dado el salto al largometraje con Iron Lung, una adaptación de un videojuego independiente de terror. Incluso el marketing de muchas películas actuales funciona cada vez más como una experiencia de misterio compartido, heredera de los ARG y de campañas como el proyecto de la bruja de Blair, que ya jugaba a difuminar la frontera entre ficción y realidad antes de que internet fuera lo que es ahora. Investigaciones recientes sobre The Blair Witch Project la analizan precisamente como una pionera de las técnicas ARG aplicadas al horror cinematográfico. Por eso me parece tan importante mirar más allá del cine, porque el terror contemporáneo no está creciendo en una sola pantalla, está creciendo en muchas. Y esto creo que también explica por qué el género parece tan vivo, porque ya no depende únicamente de que una productora pruebe una película. A día de hoy a veces empieza con alguien que decide subir un vídeo a internet, con un juego independiente, con una imagen rara, con una historia copiada y pegada en un foro, con una comunidad que decide creer, jugar, teorizar y compartir. Antes internet servía para hablar de terror, a día de hoy también sirve para producirlo. Y creo que esa es una de las grandes diferencias del momento, y es que el terror audiovisual ya no pertenece a un solo medio, pertenece a un ecosistema. Y en ese ecosistema el cine sigue siendo importantísimo, pero ya no está solo. Hay otro lugar donde también creo que se entiende perfectamente esta explosión del terror: la televisión, o mejor dicho, las plataformas. Durante muchísimo tiempo parecía que el terror pertenecía exclusivamente al cine. Las series tocaban el género de vez en cuando, véase Twin Peaks, Expediente X y demás, pero casi siempre desde lo episódico, desde formatos muy concretos. Y creo que eso ha cambiado por completo en la última década, porque el terror ha encontrado en las series una cosa que muchas veces el cine no puede darles: tiempo. Tiempo para construir personajes, tiempo para desarrollar relaciones, tiempo para que un pueblo, una casa o una familia tengan espacio de respirar antes de que llegue el horror, antes de romperse. Y aquí hay un nombre que para hablar del terror actual y lo que está pasando me parece imposible no mencionar: Mike Flanagan. Creo que pocas personas han entendido tan bien cómo trasladar el terror al formato serial. La Maldición de Hill House no funciona únicamente porque tenga fantasmas extraordinarios. Funciona porque antes de hablar de fantasmas habla de esa familia rota. La Maldición de Bly Manor convierte el romance y el duelo en el verdadero centro de la historia. Midnight Mass utiliza el terror para reflexionar sobre la fe, el fanatismo, la culpa y la necesidad de creer en algo. La caída de la casa Asher toma a Poe como punto de partida para construir una crítica feroz al poder, al capitalismo y a la herencia familiar. Y creo que todo eso resume muy bien la forma de entender el género que tiene Flanagan. Los monstruos siempre llegan después. Primero vienen las personas, y quizás por eso sus historias funcionan incluso para espectadores que normalmente no consumen terror, porque cuando terminan lo que recuerdas no suele ser el susto, suele recordar a los personajes. Pero Flanagan no está solo. Hay otra figura que me parece imprescindible para entender el lugar que ocupa actualmente el horror dentro de la televisión contemporánea: Ryan Murphy. Con American Horror Story consiguió algo muy difícil: demostrar que el terror también podía convertirse en un gran espectáculo televisivo. Cada temporada cambiaba de escenario, de tono, de monstruos, de época, pero mantenía su identidad visual y narrativa tan reconocible. Sobre todo consiguió que millones de espectadores esperaran una nueva temporada de terror exactamente igual que esperaban cualquier otra gran serie del momento. Eso ayudó muchísimo a normalizar el género dentro de la conversación televisiva. Y Murphy hizo algo más: convirtió el terror en un espacio donde convivían el melodrama, la sátira, el exceso, la crítica social, el humor negro y el horror más explícito. No todo funciona igual de bien, creo que hay temporadas muchísimo más inspiradas que otras, pero resulta imposible negar la influencia que ha tenido American Horror Story en la forma de consumir el terror durante la última década, y entre ambos representan dos maneras muy diferentes de entender el mismo género. Flanagan construye el miedo desde la intimidad, Murphy lo hace desde el exceso. Uno busca el silencio y el otro abraza el espectáculo, y sin embargo los dos demuestran exactamente lo mismo: que el terror tiene muchísimo más recorrido de lo que se le atribuía tradicionalmente, y las plataformas terminaron de consolidar esta idea. Netflix apostó fuerte por Flanagan. Creo que también hay que mencionar dos antologías que, aunque muchas veces no sean puramente de terror, han sido fundamentales para entender cómo el género se ha expandido en la televisión y en las plataformas. Black Mirror convirtió la ansiedad
sociedad tecnológica en una forma de horror cotidiano. Muchas de sus historias no funcionan como relatos de miedo tradicionales, pero sí como pesadillas contemporáneas sobre pantallas, vigilancia, identidad digital, memoria, fama o deshumanización. Es ciencia ficción, sí, pero muchas veces se siente como terror psicológico del presente inmediato. Algo parecido ocurre con Love, Death and Robots. No es una serie de terror en sentido estricto, pero su formato antológico ha permitido explorar criaturas, mundos distópicos, violencia, body horror, ciencia ficción oscura y monstruos desde una libertad visual enorme. Y eso también forma parte del fenómeno. El terror ya no siempre aparece etiquetado como terror. A veces se infiltra en la ciencia ficción, en la animación adulta o en relatos breves que funcionan casi como cuentos macabros audiovisuales, pero también por series como Marianne, Brand New Cherry Flavor, Archivo 81, El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. HBO encontró un éxito enorme con The Last of Us, demostrando que una adaptación de un videojuego de terror podía convertirse en uno de los grandes acontecimientos televisivos del año. Apple TV se ha atrevido con propuestas como Servant o ahora recientemente con La Maldición de Widow's Bay. Cada vez aparecen más series que mezclan el terror con el thriller, la ciencia ficción, el drama familiar o incluso la comedia. Y esto me parece muy significativo, porque confirma algo que llevo defendiendo durante todo el vídeo, y es que el terror ya no es un simple invitado. Ha dejado de ser ese género que aparecía muy de vez en cuando para convertirse en un lenguaje capaz de adaptarse a casi cualquier formato. Nos da igual el medio. Lo importante es que sigue encontrando nuevas formas de hablar de nosotros, y sinceramente creo que muy pocas épocas han ofrecido tantas posibilidades para hacerlo. Hay otro fenómeno que también me parece imposible separar de todo esto, y es el auge del true crime. Si hablamos de por qué el terror está ocupando tanto espacio en nuestra cultura, no podemos mirar solo a películas, series o videojuegos. También tenemos que pararnos a mirar esa fascinación enorme por los crímenes reales. Documentales, podcasts, canales de YouTube, series de investigación, relatos sonoros, casos abiertos, expedientes, testimonios... Y aquí es donde entramos a un terreno delicado, porque no es exactamente terror, pero está muy cerca. El true crime trabaja con una idea que el género conoce muy bien: la posibilidad de que el horror no esté en un castillo, ni en una casa encantada, ni en una criatura imposible, sino en la realidad. En una persona aparentemente normal, en una desaparición, en una llamada, en una investigación que demuestra que el monstruo no venía de fuera, sino que vivía en la puerta de al lado. Creo que por eso conectan tanto con el público actual, porque no solo se trata de morbo, aunque sería ingenuo negar que algo también hace. Se trata de intentar entender el miedo, de intentar ordenar el caos, de mirar un crimen real y buscar una explicación, una estructura, una causa y una consecuencia. La psicología del true crime suele apuntar precisamente a eso. Muchas personas consumen estas historias para procesar el miedo desde un lugar seguro, para entender conductas extremas o para sentir cierto control frente a una realidad que normalmente resulta incomprensible. En España tenemos un caso clarísimo con Carles Porta. Crims no funciona solo porque nos cuenten sucesos impactantes, funciona por cómo nos lo cuentan. Se usan testimonios, material real, imágenes privadas, grabaciones, noticias, pruebas judiciales y poco a poco te van construyendo esa sensación de verdad narrativa. Y eso es muy importante, porque Carles Porta nunca narra estos casos como una simple exposición informativa. Los narra como si fuesen casi una novela negra oral. Y ahí justo es donde conecta con el terror. Muchas veces lo que nos atrapa no es solo saber quién mató a quién. Lo que nos atrapa es el relato, la espera, la sospecha y la sensación de que debajo de una vida aparentemente normal podría estar escondido algo terrible. Ese mismo impulso explica también el crecimiento enorme de los podcasts y creadores de contenidos relacionados con el horror, el misterio y la crónica negra. En el mundo hispano tenemos ejemplos como Leyendas Legendarias, grandes referentes, que mezclan el crimen real, horror, humor y cultura pop desde una identidad muy reconocible. O Terrores Nocturnos, que trabajan directamente con historias de terror, misterio, casos reales y hechos inexplicables. O creadoras como Nekane Fleischer, que han demostrado que también existe un público enorme para hablar de horror, asesinos, casos extraños, fenómenos paranormales, cultura oscura y todo hecho desde una voz propia. También creadoras como Sarah Driven o Nelly, que se dedican a hablar de cine de terror y también las adoro. Y todo esto me parece muy significativo, porque el terror antes dependía muchísimo de los canales más tradicionales. Una peli, una novela, una serie... Pero hoy ya no, porque hoy ya alguien puede descubrir el género o uno de los subgéneros
de camino al trabajo escuchando un podcast. También viendo un vídeo sobre un caso real en YouTube, siguiendo una cuenta que habla de leyendas urbanas en Instagram o TikTok, entrando en un hilo de Twitter, X, llámalo como tú quieras, que es en relación a una desaparición, o escuchar durante horas a alguien hablando del desarrollo de crímenes como si fuesen historias contadas alrededor de una hoguera. Eso también forma parte del momento que estamos viviendo actualmente, porque el terror se ha vuelto algo más cotidiano, portable, conversacional. Ya no necesitamos esperar al estreno de una película para contactar con el horror. Lo llevamos en el móvil, en los auriculares, en los trayectos en metro, tren, en los vídeos que vemos antes de dormir, que todo esto tiene una parte muy fascinante pero a la vez una que es algo incómoda. Porque cuando hablamos de crímenes reales no estamos hablando de monstruos ficticios. Estamos hablando de víctimas, de familias, de dolor, de gente que existió, existe, y creo que ahí el género debe pisar con cuidado. Porque el interés por el true crime puede ayudarnos a entender la violencia, el miedo y los fallos de una sociedad, pero también puede convertirse muy rápido en consumo morboso si se olvida que detrás del relato hubo personas reales. Por eso me interesan especialmente los proyectos que entienden la narración como responsabilidad, no solo como espectáculo. Y creo que este fenómeno explica otra parte del auge del terror contemporáneo. No solo queremos ver monstruos, queremos entender por qué existen. Aunque sean humanos, aunque sean reales y aunque nos incomode el que una parte de nosotros quiera mirar hacia ahí. Porque quizás el terror, el true crime y el misterio están respondiendo a una misma necesidad de fondo. La necesidad de acercarnos al miedo sin quedar completamente destruidos por él. Intentamos entender por qué nos da miedo y por qué no podemos parar de mirar. Después de preparar este vídeo, investigar durante semanas y darle muchísimas vueltas al tema, sigo sin poder responder con seguridad a la pregunta con la que he empezado. ¿Estamos viviendo una nueva edad dorada del cine de terror? Sinceramente, no lo sé. Y creo que es pronto, que nadie puede saberlo todavía, porque las edades doradas, si las queremos llamar así, no se reconocen mientras ocurren, se reconoce cuando han terminado. Solo dentro de 20 o 30 años podremos mirar atrás y decidir si películas como Hereditary, La Sustancia, Tal to Me, Sinners u Obsession han terminado ocupando el lugar que hoy ocupan Psicosis, Alien, La Cosa, El Exorcista o La Matanza de Texas. El tiempo lo dirá, pero hay una cosa de la que sí que estoy convencido. Nunca había visto coincidir tantos factores al mismo tiempo. Una industria abierta a nuevos autores, directoras encontrando espacio para contar sus historias, cineastas llegando desde internet, películas originales funcionando en taquilla, series apostando por el horror, videojuegos influyendo en nuestra manera de entender el miedo, creadores hablando de terror en YouTube, podcasts o redes sociales, y sobre todo nunca había visto tanta gente hablando de terror sin pedir perdón por ello, porque durante décadas el género vivió una especie de complejo de inferioridad respecto a otros, como si hubiera que justificar constantemente que una película de terror podía ser buenísima, que un libro de terror podía ser maravillosa literatura, que un director de terror podía ser un gran autor. Y tengo la sensación de que eso a día de hoy está cambiando. Porque con lo del año pasado de Sinners en los Oscar, ya no nos resulta tan raro que una película de terror se lleve grandes premios. Tampoco que aparezca en las listas de mejores películas del año, es que últimamente están apareciendo varias. Que el género se estudie en universidades dándole el mismo prestigio que a la comedia, al drama y a la acción y al resto de géneros. Que el terror protagonice ensayos, mesas redondas y artículos. Todo eso me parece una victoria enorme para el género. Pero hay otra razón más por la que creo que este momento es tan especial, aunque esta sí que es completamente personal. Nunca hubiera dicho que hacer terror era una posibilidad real para alguien como yo. Cuando empecé a estudiar cine tenía también la sensación de que el horror estaba en ese lugar periférico de la conversación cinematográfica, que era un género al que había que llegar casi pidiendo permiso. Hoy veo a cineastas que demuestran que todavía existen caminos nuevos por explorar, y esto inevitablemente inspira. No porque piense que cualquiera puede llegar y hacer la próxima gran película de terror, sino porque vuelve a existir esa sensación de que merece la pena intentarlo, que todavía quedan historias que nadie ha contado, que todavía quedan monstruos que nadie ha imaginado, y creo que esta ilusión también forma parte de la época en la que estamos viviendo. Quizás por eso no me preocupa tanto si dentro de 50 años estamos llamando a este periodo la época dorada de los años 20 del cine de terror. Sinceramente, el nombre es lo de menos.
menos. Lo importante es que por primera vez en mucho tiempo tengo la sensación de que el terror vuelve a mirar hacia adelante. No vive únicamente de sus clásicos, no sobrevive gracias a la nostalgia, está creando nuevos referentes, nuevos autores, nuevos lenguajes, nuevas formas de asustarnos. Como he dicho, no sé si vamos a estar hablando de la época dorada del terror o como la quiera llamar cada uno, dejadme en comentarios el nombre que le pondríais, pero lo que sí sé es que yo soy hijo de esta tendencia audiovisual, narrativa. No crecí viendo el estreno de Psicosis, no viví la llegada de The Night of the Living Dead, no pude disfrutar por primera vez del Exorcista sin saber nada de ella, porque a ver, me tendría que haber vivido debajo de una piedra hasta entonces. Pero mi generación sí ha vivido otra cosa, otros estrenos. Y también hemos visto cómo poco a poco el terror volvió a ocupar el centro de la conversación, porque ahora mismo yo diría que está de los que mejor está. He visto aparecer a Eggers, a Aster, a Jordan Peele, a Flanagan, a Coralie Farjad, a Ryan Coogler, a los hermanos Filippo, a Carrie Barker, mientras todavía estaban construyendo sus filmografías. De hecho, Obsession la vi hace un mes y no sabía de Carrie Barker y ya estoy como obsesionado con él. Y además considero que es un género que descubrí muy tarde, o sea, más tarde de lo que me enamoré del cine, porque seguía siendo bastante cagón y no me daba buena vibra meterme a ver películas de miedo. A día de hoy, si no quiere venir nadie conmigo a verla, me planto yo solo en el cine. También he visto cómo el género encontraba espacio en festivales, plataformas, premios, videojuegos, YouTube y redes sociales. Y sin darme cuenta yo he ido creciendo exactamente al mismo ritmo. Empecé como ese niño incapaz de ver una película de miedo. Hoy escribo relatos de terror, dirijo cortometrajes de terror, estoy intentando levantar un largometraje de terror y llevo meses dedicando este canal a hablar exclusivamente del género. No porque crea que sea el mejor, que también es el caso. Aunque es eso, ¿no? Al final es una cuestión más subjetiva. Pero sí que creo que objetivamente podemos decir que es uno de los más libres que existen. Un lugar donde todavía aparecen ideas originales, aparecen nuevos autores, donde una película pequeña puede abrir una conversación enorme, donde un director desconocido puede convertirse en uno de los nombres más importantes de su generación. Y eso me parece apasionante porque significa que quedan caminos por abrir, que todavía existen esos monstruos que no hemos imaginado, historias que nadie ha contado y miedos que todavía no se han puesto en palabras. Quizás por todo eso el terror nunca deja de reinventarse, porque en el fondo nunca ha hablado de fantasmas, vampiros o demonios. Siempre ha hablado de nosotros, de aquello que nos inquieta, de aquello que tratamos de esconder o de aquello que cambia con cada generación. Y mientras nosotros sigamos cambiando, el terror encontrará nuevas formas de mirarnos. Así que más que preguntarme si estamos viviendo una nueva edad dorada, prefiero hacer otra pregunta. ¿Qué historias van a definir la siguiente? Porque sinceramente, tengo la sensación de que todavía estamos en el principio, y eso es lo que más ilusión me hace. Si os ha gustado este tipo de vídeo, hacedmelo saber en los comentarios, porque me encantaría seguir explorando la historia y la evolución del género desde este formato más ensayístico. Suscribíos si os apasiona el terror tanto como a mí, porque todavía quedan muchísimos temas por analizar. Y si queréis apoyar el proyecto un poco más, os recuerdo que tenéis mi libro Cartografía del Miedo disponible en Amazon y en el enlace que encontraréis tanto en la descripción como en mi biografía. Nos vemos muy pronto y hasta entonces no dejéis de mirar hacia la oscuridad, porque muchas veces es la mejor forma de entendernos a nosotros mismos.